Sumérjase en el mundo de estos oficiales mientras se embarcan en una fascinante búsqueda para desenterrar las verdades ocultas que acechan bajo la fachada. Sienta la irresistible atracción que los arrastró a un traicionero vals de tentación, donde los límites se difuminaron y las emociones se dispararon. Prepárese para una expedición cargada de adrenalina en el corazón de un escándalo que sacudió los pilares de la aplicación de la ley a su núcleo. Agárrense a sus asientos mientras se adentran en esta apasionante saga criminológica, en la que la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la verdad chocan en una batalla épica por la rendición de cuentas. Prepárese para dejarse hechizar por los giros y sorpresas que le aguardan, mientras esta apasionante historia le arrastra a lo más profundo de su cautivadora telaraña. ¿Está preparado para presenciar lo extraordinario y experimentar el choque de la moralidad en un viaje inolvidable? ¡Empecemos! En el apasionante mundo del crimen, adéntrese en la seductora historia de la agente Maegan Hall, una maestra del engaño y el deseo. Esta enigmática oficial captó la atención de sus compañeros con su irresistible atractivo, solo para afirmar que era víctima de un siniestro juego de seducción. Los susurros del escándalo resonaron por los pasillos del Departamento de Policía de La Vergne, Tennessee, cuando el nombre de Hall apareció en el centro de una apasionante investigación que derrumbó las carreras de 5 agentes, ella incluida. Una red de secretos susurrados reveló que no uno, sino 6 oficiales masculinos cayeron víctimas del encanto de la pasión prohibida, enredándose en un sórdido tapiz de relaciones en servicio y encuentros tórridos. Cuando se corrió la voz de este asunto ilícito como un reguero de pólvora, la tranquila ciudad de La Vergne fue testigo de un espectáculo que haría sonrojar hasta al más audaz. Salieron a la luz informes que detallaban una desenfrenada escapada sexual, un laberíntico laberinto de fotos explícitas intercambiadas clandestinamente, escapadas en toples en una famosa fiesta en el jacuzzi de Girls Gone Wild, y el impensable acto de placer oral compartido por la agente Hall y 2 de sus compañeros, todo ello dentro de las propias paredes de la comisaría de policía. Las repercusiones de este escándalo no se hicieron esperar. A raíz de esta escandalosa revelación, 5 agentes, incluida la mujer en el centro de todo, se enfrentaron a la ira de la justicia, sus carreras se extinguieron abruptamente en medio del caos de la confianza rota y la profesionalidad destrozada. Los ecos de sus fechorías siguen resonando en los pasillos de la pequeña comisaría de Tennessee, dejando una mancha persistente en el tejido de las fuerzas del orden que no se olvidará pronto. En un reciente informe de investigación interna, han salido a la luz escandalosas revelaciones sobre la mala conducta del agente Hall, que han conmocionado al departamento de policía y a la comunidad local. Al parecer, Hall no solo mantuvo relaciones íntimas con sus compañeros Powell y Shields mientras estaba de servicio en la comisaría y en el gimnasio, sino que estos encuentros se extendieron mucho más allá de los confines del lugar de trabajo. Hoteles, fiestas organizadas por compañeros e incluso un barco se convirtieron en el telón de fondo de las escapadas extramatrimoniales de Hall. El escándalo dio un giro aún más salaz cuando el alcalde de La Vergne, Jason Cole, recibió un informe que indicaba que Hall había mantenido múltiples relaciones extramatrimoniales con compañeros policías e incluso había participado en un trío con Magliocco y su esposa. Estas espeluznantes acusaciones llevaron a los investigadores a profundizar en la tumultuosa vida personal de estos individuos, pintando un cuadro inquietante de los promiscuos agentes implicados. La comunidad está conmocionada por las consecuencias de estas revelaciones. Estos profesionales de las fuerzas del orden, movidos por deseos clandestinos, se embarcaron en relaciones físicas a puerta cerrada, tanto dentro como fuera de su horario de trabajo oficial. Sorprendentemente, no respetaron los límites del decoro profesional, y mantuvieron encuentros íntimos dentro de la comisaría, al tiempo que cumplían con su deber en el puesto. Resulta inquietante que sus fechorías fueran más allá del ámbito físico, ya que intercambiaron descaradamente fotos y vídeos inapropiados, desdibujando los límites de la conducta profesional. El informe da un giro escandaloso al revelar que algunos de estos encuentros se produjeron durante estridentes fiestas para ver partidos de fútbol organizadas por los propios agentes. En estas escandalosas reuniones, no solo mantuvieron conversaciones explícitas con sus propios cónyuges, sino que también enredaron a Maegan Hall, convirtiéndola en una molesta participante en sus actividades privadas. Sus escapadas trascendieron los límites de la profesionalidad, ya que se compartían imágenes explícitas, se celebraban fiestas salvajes y los encuentros clandestinos se convirtieron en la norma. Pero en medio del tentador caos, la agente Hall alza la voz, pintándose a sí misma como un peón en un esquema mayor de explotación sexual. En la intrincada red de esta cautivadora investigación, se reveló que Hall, una persona vibrante de 26 años, se había enredado en un estrecho vínculo con 4 compañeros oficiales, el firme sargento Louis Powell, el experimentado sargento Henry T. McGowan, el astuto detective Seneca Shields, y el siempre vigilante oficial Juan Lugo Pérez. A medida que el escándalo se desencadenaba y las cortinas se descorrían, se atenían a las consecuencias, que desembocaban en el despido de todo el grupo.
Sin embargo, en medio de las consecuencias, fue Hall quien soportó el peso de la condena en solitario como única mujer policía expulsada tras esta apasionante saga. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Serán castigados en los tribunales? Te sorprenderá saber el desenlace. Así que, mira hasta el final y no te pierdas el final. Y mientras nos adentramos en la escandalosa historia que rodea al oficial de patrulla K-9 Larry O'Yaday, al oficial de patrulla Patrick Magliocco y al oficial de patrulla Gavin Schoeberl, el centro de atención se desplaza a Hall, que valientemente toma partido contra el Departamento de Policía de la Verne y sus antiguos colegas. En su audaz demanda, desvela una inquietante red de manipulación y explotación, alegando que sus colegas la prepararon clandestinamente, compartiendo siniestras estrategias para controlar y explotar su vulnerable estado. Hall revela sin miedo su participación en encuentros íntimos con Powell, Magliocco, O'Yaday, Shields, Lugo Pérez e incluso con el agente McGowan. En un fatídico día, el 27 de febrero, se inició una batalla por la justicia. Las puertas del juzgado se abrieron de par en par al tiempo que surgía una demanda que revelaba una historia de sufrimiento y abusos que sacudiría los cimientos mismos de la ciudad de La Verne. Las acusaciones resuenan por los pasillos del poder, acusando a la ciudad, así como a individuos llamados Powell, McGowan y Davis, de actos atroces que marcaron su existencia. Pero la oscuridad no acabó ahí. Maegan Hall, atrapada en el papel que le había sido asignado en el Departamento de Policía de La Verne, se encontró al borde de la desesperación. Desesperada por escapar de las garras de su tormento, encontró consuelo en un hilo de existencia peligrosamente frágil. Es la historia de una lucha casi mortal que sirve como inquietante recordatorio del precio que pagó por su libertad. En el ámbito de la criminología, se desarrolla una angustiosa narración que arroja luz sobre la difícil situación de la resistente protagonista, Hall. Abundan las acusaciones que afirman que sufrió un aluvión de tormentos en su ámbito profesional, donde insinuaciones sexuales insidiosas y conductas explícitas supuraron como una presencia maligna. Una filial de la NBC, WSMV, informa diligentemente del asunto, exponiendo una realidad descorazonadora. En su valiente búsqueda de justicia, Hall encontró consuelo en la experiencia del abogado de derechos civiles Wesley Clark, quien, actuando como su firme defensor, presentó audazmente una demanda. Clark revela una verdad desgarradora: Hall fue despiadadamente cosificada y explotada, vista por sus colegas como nada más que una mera mercancía de deseo lascivo. Para agravar aún más unas circunstancias ya de por sí insoportables, Hall rechazó con determinación las insinuaciones inoportunas una y otra vez, negándose firmemente a sucumbir a la presión de sus superiores. Pero, por desgracia, la implacable persistencia de sus supervisores resultó inflexible, coaccionándola incesantemente hasta que se vio obligada a renunciar a su resistencia. En el fascinante ámbito de la criminología, nos encontramos con una situación desconcertante en la que algunos individuos pueden argumentar que eran adultos con consentimiento, mientras que la culpa se traslada astutamente a otra persona. Tal perspectiva puede surgir cuando la comprensión de la narración completa es limitada. Ahora, profundicemos en la apasionante demanda, que afirma que estos agentes conspiraron con alarmante precisión, aprovechando hábilmente su autoridad para desmantelar metódicamente la resistencia de la víctima y atraparla en una red de enredos sexuales degradantes y abusivos. Intercambiaban descaradamente consejos sobre los métodos más eficaces para manipularla y explotarla, enzarzándose en una oscura danza de dinámicas de poder. Además, adentrémonos en la inquietante saga que rodea al sargento Powell. Este es el hombre cuyos voraces apetitos trascendieron todos los límites. Con una determinación inquebrantable, persiguió tenazmente su insaciable ansia de gratificación sexual, empleando descaradamente la coacción y la manipulación para atrapar a su desventurada víctima. Utilizando un tortuoso arsenal de falsas promesas para futuros encuentros y un retorcido sentido del endeudamiento, jugó astutamente sus cartas, declarando con astucia: «He hecho tanto por ti», mientras tejía una enmarañada red de favores personales concedidos a ella. Sin embargo, la terrible experiencia no terminó ahí. Entre los muros de la comisaría del segundo turno del Departamento de Policía de La Verne, prosperaba una insidiosa cultura de coacción sexual que ensombrecía el ambiente. Atrapada en esta atmósfera degradante, la señora Hall soportó el peso de sus siniestras consecuencias, a medida que su salud mental se deterioraba, sucumbiendo a síntomas cada vez más graves de enfermedad mental. El impacto perjudicial de este entorno sexualmente coercitivo erosionó gradualmente su bienestar, dejando cicatrices que cortaron profundamente el tejido mismo de su psique.